Muy bien, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio sobre la psiconcología, hoy acciones, retos y oportunidades. El conversatorio va a estar a cargo de Marianela Sánchez Wagner, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, y de Marilyn Toledo, psicóloga, psicoterapeuta, especialista y formadora en psico-oncología y cuidados paliativos psicológicos. Antes de dar el pase a ambas especialistas, voy a leer un poquito de la hoja de vida de cada una. Marilyn Toledo es psicóloga, psicoterapeuta, especialista y formadora psico-oncología y cuidados paliativos psicológicos. Labora en el Hospital Militar Central y Clínica Aliada. Es máster internacional en cuidados paliativos y tiene un doctorado en psicología. Es past president de la Asociación Nacional de Psicología del Perú, AMPE. Es docente de pre y posgrado nacional e internacional de UECME, España. Y Marianela Sánchez Wagner es doctora en Psicología Clínica de la Salud. Es psicóloga clínica, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, con formación en psico-oncología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro activo internacional de la Psycho-Oncology Society y de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, AMPE. Tiene más de 12 años de experiencia en el tratamiento psicológico de pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades huérfanas o raras y SIDA, así como con la familia y el equipo de salud. Actualmente trabaja en Oncosalud como psicooncóloga. Dejo con ustedes a las especialistas para que realicen el conversatorio La psico-oncología hoy, acciones, retos y oportunidades. Adelante, doctora Marilyn Toledo. Buenas noches. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros. Marianela y yo estamos dentro del programa de especialización de psico-oncología de la universidad en la unidad de posgrado, y Claudia es la coordinadora de todo el bloque oncológico, y quería empezar de repente haciendo este comentario porque hoy día me preguntaban incluso cuál era la formación que se podía hacer en psico-oncología, y creo que estos grandes esfuerzos que desde la academia, ¿no?, desde los espacios universitarios se establece para tratar de articular estrategias, bases teóricas con la aplicabilidad y reforzar competencias, es una oportunidad. Y con Marianela estábamos viendo el poder hacer este conversatorio en función a la psico-oncología hoy, y eran estas, ¿no?, acciones, retos y oportunidades, y empezar quizás con esos análisis que por ahí siempre tenemos la oportunidad de preguntarnos o de escuchar. Mari, ¿estamos preparados para recibir el diagnóstico de cáncer? Quizás preguntarles a todos, pero quizás en el conversatorio nuestro, ¿no? ¿Cómo hemos venido mirando en los niveles de incidencia y de prevalencia del diagnóstico oncológico actualmente? Bueno, como ya, muchas gracias por la presentación, Claudia. Muchas gracias a todos los que están presentes a darse este tiempo. Gracias a la universidad también. Bueno, esta pregunta que hace Marilyn es una pregunta que cuando yo empecé a hacer la especialización en psico-oncología, me la hice, ¿no? Y estoy hablando desde hace muchísimo tiempo, hace como más de 10 años, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy hay muchos mitos alrededor de ese impacto que recibe el paciente ante un diagnóstico. En realidad sigue siendo un impacto, estén en el tipo de cáncer o en el estadio en el que estén, con familia, sin familia, casados, solteros,
adulto mayor, niño, adolescente, es un impacto el diagnóstico. Para eso es la preparación que el psicooncólogo tiene la oportunidad de formarse en psicooncología, porque se ha visto, Marilyn, que a medida que el horizonte académico de la psicología propia ha ido avanzando y despejando algunas incógnitas y volviéndose en una ciencia y en un saber, se han ido desplazando estas especialidades más finas, como es la psicooncología, ¿no? Es una especialidad dentro de la psicología clínica y se ha visto la necesidad de que exista esta especialización en esta atención a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque se necesita formación, se necesita humanización, se necesita un trabajo interdisciplinario y formar a nuevos profesionales para que puedan abordar al paciente en ese impacto, y no solo en el impacto, sino también en todas las etapas que va a traer este diagnóstico, ¿no? Entendamos que la psicooncología está desde el inicio, desde la detección precoz hasta los cuidados paliativos. Entonces, es tan importante esa formación y ese entender que acarrean estas distintas emociones en el paciente debido a un diagnóstico, ¿no? No sé, tú la experiencia, tú la tienes muy vasta, Marilyn, también en el hospital, yo lo veo en la área privada, y es el mismo impacto, solo probablemente las condiciones en las que recibe el paciente el diagnóstico, condiciones médicas o las oportunidades que puedan tener van a variar, y esos son factores sociales que varían, ¿no? Sí, pensaba yo un poco en esta última parte que tú enlazas, ¿no? Si quizás el estar en una institución pública o estar en una institución privada, yo he tenido, bueno, tengo un poquito por ahí la bendición, como a veces decimos, de trabajar en lo que nos vamos formando, de ver pacientes tanto en la institución pública como en la institución privada, y adicionalmente de repente esos privados, ¿no? Que de repente no tienen ninguno de los dos porque no hay un seguro y son privados totales. Entonces, creo que yo no sé qué dirán los que nos están acompañando en la sala, pero desde el lado de la psicooncología, Mari, jalo esa partecita a la segunda, ese punto número 2 de análisis, ¿no? En la actualidad. Nadie quiere tener un diagnóstico que implique asociación a la muerte, al dolor, a la pérdida, al duelo, al sufrimiento, y además que de repente se aparece, también tenemos ahora muchos compañeros que tienen diagnóstico oncológico. Significa que el hecho de estar preparados, incluso hasta académicamente, no nos da la garantía de decir que no vamos a tener un impacto psicosocial, y ahí es donde podemos ir a esa segunda parte. En el modelo actual de la sociedad, a nivel de salud, los profesionales valoramos el sufrimiento como algo normal en una cultura anti-age, anti-envejecimiento, anti-dolor, de pronto donde hemos intentado con la pandemia tratar de coberturar demandas como se han ido presentando. Entonces hay estas diferencias entre la atención prepandemia actual. Mari, entonces, acciones de pronto en el momento actual que pueden llevarnos a comprender desde ese prediagnóstico, quizás en este camino que si pongo para compartir, y muchas veces nosotros hemos comentado con este tipo de diapositivas, ¿no? En este camino desde la psicooncología, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, estrategias y actividades dentro del sistema público, incluso inmunógenos conductuales, patógenos conductuales, hasta esa parte final. Entonces, ¿cuáles son las acciones, ¿no? ¿Qué se han podido encontrar? ¿Qué podríamos decirle a la gente desde la psicooncología? Mira, lo que yo he visto, lo básico y primordial es que la atención a un paciente oncológico tiene que ser interdisciplinar, ¿no? El abordar al paciente de una manera integral en todos los sentidos, en donde haya una buena comunicación de las noticias, una buena comunicación entre su médico. Algo interesante que tú dijiste fue que a pesar de que estemos preparados, a pesar de que probablemente
estemos en el ambiente, en el ámbito de la oncología, de ese impacto que pueda tener, no nos exime de que ser psicólogos o ser médicos no tengamos ese impacto, por más que conozcamos todas esas características y todas esas reacciones emocionales que va a tener el paciente desde el momento en que le diagnostican. Tú has mostrado un cuadro en donde es todo el camino que el paciente va a hacer. Desde el preventivo ya el paciente está teniendo miedo a todo lo que viene, a la incertidumbre de los resultados. ¿Por qué no intervenir desde ese momento? ¿Por qué no hacer una intervención psico-oncológica desde el momento en que el paciente está con la duda o la incertidumbre de que tiene un diagnóstico, o que posiblemente esa bolita que se encontró y que todavía no le dicen que es cáncer, ya está generando una emoción o una inestabilidad o malestar emocional, que se puede convertir en un sufrimiento si llegara el caso de ser positivo? Luego vienen todos los tratamientos, Marilyn. No sé, las personas que están probablemente presentes han tenido contacto con pacientes que tienen, con familiares o amigos que tienen cáncer. Todo el tratamiento que conlleva un paciente, desde una quimioterapia, radioterapia, una operación, el miedo que les conlleva todo lo nuevo, todo este camino en este proceso, el que el psicooncólogo esté presente trabajando en un equipo interdisciplinario hace que el paciente se sienta seguro, acogido y con mucha más fuerza. Hay muchos estudios que te dicen eso, que la visión que el paciente tiene de ese trabajo interdisciplinar puede ayudar muchísimo a su tratamiento y a todo ese proceso. Luego también, por todo lo que se ha visto, la ciencia ha avanzado, la tecnología, y ya no es sinónimo de muerte el cáncer, como tú lo dijiste al principio, que se tenía como que, oye, estamos enfrentándonos a un mito, o probablemente no, a una creencia que la has vivido, mi madre, mi padre, mi hermano murieron de cáncer y ahora me toca a mí. Entonces, ¿cómo le ayudamos al paciente a erradicar que cáncer no es sinónimo de muerte cuando ha tenido la vivencia, ¿no? Pero el que podamos acompañarle, ese acompañamiento psico-oncológico con herramientas específicas, porque es a veces triste que hayan psicólogos que estén dando psico-oncología al paciente. Por eso acentúo mucho y bueno, felicito a la universidad, ser parte de la universidad, que hagan esta formación en psico-oncología, porque el psicólogo tiene que tener herramientas para poder intervenir en este tipo de población. A mí me ha sucedido que muchos pacientes te dicen, bueno, me atendió una psicóloga, pero yo no sé si era psicooncóloga, y probablemente hacemos menos beneficio cuando no estamos preparados para atender este tipo de población. Yo no sé cómo te ha tocado a ti esa experiencia, Marilyn, de ver que en la formación muchas veces se necesita que los chicos que se están formando ahora, los nuevos psicooncólogos, tengan que unir la práctica con la investigación también, porque no tenemos investigación, no sabemos cuáles son esas necesidades, y si las sabemos, no las investigamos para poder darle soluciones a este tipo de poblaciones, ¿no? Eso me lleva a este cuarto punto que vamos analizando, y es la necesidad de discusión que estamos teniendo, este conversatorio, que muchas veces creemos que los webinars nos van a formar, que yo voy a un webinar y el webinar me va, yo voy a 5 y entonces ya voy a ser psicooncólogo, ustedes creen que el médico que va ahí a los webinars de medicina y ve, por más que sea de cirugía, ya aprendió a operar. No. Entonces, yo creo que estos son espacios, si bien es cierto, que son espacios académicos, la idea es que podamos, en el análisis de la realidad, generar estos foros de discusión para establecer consensos que nos permitan luego tratar de organizar indicaciones, protocolos, guías que puedan estar estandarizados en psico-oncología. Entonces, yo creo que allí es lo que, Mari, tú comentabas, ¿no? Lo importante no es solo de una formación, porque
no es mi buena voluntad. Yo puedo ser una extraordinaria persona, compasiva, bondadosa, empática, incluso de repente solidaria, y he realizado, no sé, actividades altruistas, de repente desde el colegio, los que hemos estudiado en colegios religiosos, o sea, con monjas. Sabemos que uno entra con, como quien dice, al colegio, y también entra con la otra mano para poder apoyar en el domo, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué medida se cae no solo las buenas intenciones, sino la falta de formación genera a veces que podamos decirle al paciente, sí, lo que he escuchado yo, no sé si tú también, Mari, piensa en tus hijos para que puedas hacer ese tratamiento, o come porque tienes que pensar de repente en tu familia, o piensa en tu mamá, o piensa en tu papá. Y eso es una clara muestra de que nosotros invadimos aspectos totalmente personales a situaciones totalmente profesionales y enlazadas en la búsqueda de establecer objetivos terapéuticos que se identifican desde la entrevista inicial y que pueden generarse como objetivos de seguimiento. Mari, ¿cuánto es en tu experiencia entonces que se está formando, o sea, que somos o estamos formando equipos de salud de manera real actualmente? Yo creo que, como tú bien dijiste, el hacer un curso, el, el asistir a una conferencia, te puede ayudar a despertar esa pasión que puedas tener, porque hay que tener claro esto, Mari. La psiconcología es una especialidad en la que no nos tenemos que olvidar de la parte teórica, la parte de todo lo que podamos encontrar en los profesionales que nos pueden enseñar, pero la humanización, la empatía, la conexión, esa no te la va a enseñar la teoría, ¿ok? Eso te lo enseña probablemente tu esencia, tu práctica, tu entrega a la profesión, ¿no? Y siempre, cada vez en las promociones anteriores de los chicos que han seguido el curso de psico-oncología en la universidad, siempre les digo eso, ¿no? O sea, para ser psico-oncólogos está la formación primero, pero el ver que estás tratando a un ser humano con una complejidad, con una característica totalmente particular a otro tipo de pacientes, y que nos tenemos que poner no solo en el zapato de ese paciente, en esa empatía, sino tener las herramientas necesarias para poder. ¿Me escuchan? Porque sí, ¿me escuchan? Ok. No solo las herramientas necesarias, sino el poder aplicarlas de una manera adecuada, haciendo más beneficio que probablemente no beneficio. Con la pregunta que tú me haces, lamentablemente yo no veo que hayan muchos psicólogos bien formados en nuestro país, porque probablemente no hay las oportunidades para hacerlo, ¿no? Algunos tienen que salir, otros tienen que hacer prácticas, no se puede. Entonces, siempre les digo que tiene que haber una formación en donde haya una base sólida, y seguir en no solo quedarme con esos 4 meses o con los 5 meses, sino que me tengo que seguir formando para poder seguir siendo mejor psico-oncólogo y brindar el servicio, ¿no? Entonces, a la pregunta, yo creo que ese es un reto que probablemente tenemos, ¿no? Hablando de los retos que dice el título de este conversatorio, uno de los retos es que yo creo que las autoridades también tendrían que darle ese valor al aspecto psicológico en los pacientes oncológicos, que yo creo que ha cambiado un poco en el transcurrir de los años. Ahora se está viendo que hay más apertura de los médicos y del propio equipo que atiende al paciente. Están viendo que es tan importante el factor emocional para que el paciente pueda avanzar en el proceso. Y bueno,
se está aperturando, pero nos queda un camino largo, y yo creo que ese camino largo, que es otro reto, es poder combinar esa experiencia con la investigación. Nos falta investigar en el Perú, nos falta investigar sobre esta población, sobre qué necesidades tiene la población oncológica, y cómo podemos resolverlos los psicólogos, pero para eso tenemos que tener esa apertura que posiblemente nos falta en los hospitales o con las propias autoridades, ¿no? Pensaba, Mari, en cuántas interconsultas, por ejemplo, hemos recibido para psicooncología, ¿no? O si es que el psicólogo es el que tiene que abrirse campo y generar la demanda, y nosotros nos vamos percatando, ¿saben cómo? Cuando en las instituciones de salud, públicas o privadas, hay la demanda de los profesionales de nuestra especialidad. Entonces, creo que eso es un punto importante a reconocer. Cuando, por ejemplo, hace muchos años había solamente, de repente, una psicóloga en el Instituto del INEM, y después poco a poco se fue aperturando y ya van contratando a otros más, quiere decir que está la demanda. Cuando de repente vemos que en otros hospitales igual de salud o del MINSA hay una psicóloga, y que esa sola única psicóloga intenta cubrir lo que es hospitalización, intenta cubrir de repente lo que es consulta externa, y en algún momento puede sentir que no logra cubrir como quisiera, o no puede brindar toda la atención a la demanda existente. Entonces, comencemos a darnos cuenta que el trabajo en psicología clínica y de la salud, en la especialidad, o ya en este caso su especialidad de psicooncología, es importante, y mucho más porque la pandemia, si ustedes se ponen a pensar, nos quitó algo que ha sido en este año ahora visible. ¿Cuál? El año pasado se suspendieron todos los chequeos oncológicos en el mundo, no solo en el Perú. Los webinars que se hicieron el año pasado justamente estuvieron enmarcados en que oncología no paró. Es cierto, no paró ni aquí y no paró casi en ninguna parte del mundo. Lo que no se suspendió los tratamientos, no se suspendió hospitalización, las consultas continuaron presenciales. En mi hospital, por ejemplo, fueron presenciales, no han sido virtuales. En otros comenzó a articularse ambos, teleconsulta y presencialidad. Pero este año nosotros nos hemos dado cuenta del nivel de incidencia de casos nuevos y de pacientes que dicen, no me hice el chequeo el año pasado. Esa sola relación de impacto psicosocial es la que nosotros vemos. Entonces, quiero que ahí nosotros entre todos podamos decir lo importante que es incluso generar la comprensión al hecho de decir, ¿a quién esa mujer o ese hombre, a quién le echa la culpa? Porque no puede decir, no me hicieron el chequeo porque no quisieron, se cerró porque no era una prioridad de emergencia. Entonces, así como de pronto hay una mirada hacia una ola que se supone de que iba a ser la tercera o la cuarta de salud mental, nosotros nos estamos preparando para la tercera ola, ¿ok? En Europa están en la quinta ola. ¿Cómo? O sea, nosotros todavía estamos preparándonos. En Europa dicen ya pasaron la ola de salud mental. Nosotros seguimos preparándonos. Siempre nos preparamos para todo. La pregunta es allí, ¿cuánto realmente nos estamos preparando para coberturar? Y ahí, Mari, tú decías eso, ¿no? Acciones, retos u oportunidades, y por eso era el título. Lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer, o a veces lo que creemos que hacemos solo de buena intención y no es suficiente. Y tenemos que ser aquí muy honestos, ¿no? No se trata de decir, sí lo puedo hacer si no estoy preparado para hacerlo. Entonces los equipos se forman porque tú confías en el otro. Imagínense ustedes que es, pues no sé, están jugando fútbol y hay un penal, eligen al que mejor va a patear, digamos. Nosotros no cuando siempre, no siempre. que no lo haga puede ser una cuestión distinta, pero entre comillas elige al que sabes que va a meter un gol. Cuando alguien tiene un diagnóstico oncológico, busca al mejor. ¿Qué se supone? Busca ese médico, busca un equipo, y ahí la pregunta es si nosotros somos parte de ese equipo.
por eso era, ¿no? Era cuánto nos estamos preparando para ser parte de equipos de trabajo, equipos de salud integrales, que van más allá de mirar el cáncer o el diagnóstico oncológico, el órgano enfermo, la mama, el estómago, el hígado, y van más allá a mirar de manera general. He allí un poco de repente la mirada hacia lo que queremos. Mari, ¿cómo vienes trabajando actualmente? ¿Cuál es ese trabajo en la psiconcología presencial, en la psiconcología pandemia de pronto, ¿no? ¿Esta teleconsulta ha funcionado? A ver, tú has dicho algo muy cierto, ¿no? El 2020 nos cambió a todos, nos cambió la vida a todos, a unos más que a otros, y unos están pasando por duelos que todavía no se resuelven, ¿no? Entonces, el paciente oncológico que ha sido diagnosticado, que tú lo has mencionado, en esa etapa, en ese proceso del 2020, en donde por ahí, por ejemplo, hoy tuve una paciente que me dice, yo tenía mi chequeo preventivo el 10 de marzo del año 2020, llegué y por azares perdí la cita y me la dieron para el 16, ¿ok? Pero el 15 por ahí entramos en pandemia o entramos en cuarentena y cerraron todo. Entonces ella me dice, como era un chequeo preventivo, me fui a Cajamarca y ya no volví hasta este año. Y le da la sorpresa de que tiene un cáncer de mama estadio 3. ¿Ok? Entonces, ella nunca dice se tocó, nunca percibió, nunca tuvo síntomas en una mujer sana. Entonces, como tú bien dijiste, ahora ¿a quién le echo la culpa? Porque el paciente oncológico al inicio de ese diagnóstico tiende, es normal, a preguntarse ¿por qué a mí? ¿No? No sé, a mí me ha sucedido que varios pacientes, no sé si a ti, Mari, que llegan con esa duda o esa rabia mezclada con tristeza de que ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué, doctora, si yo como bien, yo no fumo, no tomo, yo soy buena? O sea, relacionan muchas veces ese cáncer que les vino con que hicieron algo malo o con sus creencias religiosas. Entonces, tratar de reestructurar esa creencia que al principio es normal, es competencia del psicooncólogo, ¿ok? Entonces, esta paciente dice, ¿y ahora qué hago? Porque ya todo está acelerado y no le da el tiempo el médico, porque el médico le dice, hay que avanzar. ¿Y qué pasa con el paciente? El paciente avanza, pero se queda como en una etapa de shock, como decimos, de que estoy haciendo las cosas porque me están diciendo que las haga, ¿no? Pero no estoy cayendo en cuenta que tengo cáncer. Entonces ella en este proceso me dice, ya me operaron, ya tengo que hacer quimio, ya estoy en la cuarta, ya se me cayó el cabello y yo todavía estoy en el año 2020 en donde me tuve que hacer mi chequeo y no estoy entendiendo lo que está pasando. Entonces, eso que ella vivencia es todo un proceso en las etapas de aceptación de este diagnóstico que dentro de la formación se le enseña al psicólogo para que pueda entender y pueda abordar. Ahora con la pregunta que tú me dices, ¿qué hacemos? Esta paciente yo la veo en telecita. No hay en mi trabajo por ahora, no se está haciendo la consulta presencial. No se hace consulta presencial en psicología porque se está dando prioridad a las consultas presenciales de los médicos oncólogos para que puedan ver al paciente que está en riesgo y hasta el propio paciente cuando ya está encaminado y quiere ver a su médico tratante para que lo examine, lo ausculte, tampoco se está dando y se está dando las telecitas con sus médicos tratantes. Esto genera
un estrés añadido a todo lo que ya de por sí el propio diagnóstico, el proceso de tratamiento y toda la incertidumbre que le genera, todos los cambios que ha generado en su vida, son añadidos a esto que mi médico no me ve, no me toca, no me examina, me ve por una pantalla, estará viéndome bien, revisándome. Se han añadido y se han acrecentado todas estas necesidades o reacciones emocionales que podemos decir son normales al principio, pero sabemos que es un estrés añadido todo esto del COVID. Ahora, me voy a contagiar si voy a una revisión. Muchos de los pacientes dejaron de ir a sus controles o dejaron de recibir la ayuda o el apoyo porque tenían miedo al contagio. No sé si te pasó a ti, Mari, pero no quiero salir porque me voy a contagiar, voy a esperar un tiempo, y cuando luego fueron, pues ahí empezaron nuevamente con el Vía Crucis, si se puede decir así, ¿no? Entonces, hay mucha carga emocional que ha generado todo esto de la pandemia y del COVID en el paciente oncológico, en el paciente crónico, con una enfermedad crónica. En realidad pensaba más bien en estas mismas frases que creo que han sido bastante recurrentes para todos los que trabajamos en esta área, y el hecho de tener, por ejemplo, un diagnóstico oncológico, pero de haber pasado por situaciones de duelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho de que digan, una señora me decía, mi papá falleció el año pasado por COVID, a fines de año, la madre fallece en febrero, no por COVID, pero sí por un diagnóstico de enfermedad crónica igual, y ella en febrero estaba pasando su duelo porque había sido muy cerca lo del padre y luego de la madre, y en abril, que ya no se hizo su chequeo el año pasado, por eso un poco traía, ¿no?, estas situaciones reales, le diagnostican un cáncer de mama. Entonces deja el trabajo, pero tiene un seguro, pero deja el trabajo que venía desarrollando en trabajo remoto, y en algún momento estaba volviendo al trabajo mixto, presencial y remoto. Entonces, estas circunstancias, encima el paciente que aparece el diagnóstico o está en tratamiento y no ha podido en algún momento o acompañar, porque sus familiares presentaron COVID, o ser acompañado, como antes que iba con 2 o 3 o 4 personas a las consultas, y ahora de repente ha tenido que ir solo en algún momento, que lo dejen en la puerta del hospital o lo dejen en la puerta de la clínica e ingresar solo. O sea, esta nueva normalidad, el hecho de establecer, así como nosotros, ¿no? Que hemos pasado de enseñar el programa de especialización en presencial y pasamos a la actividad sincrónica, y de pronto comenzamos a darnos cuenta de que se establecen también estrategias, así como metodológicas para la parte académica, estas estrategias basadas también en esta relación terapéutica con el paciente, para fortalecer no solamente la toma de conciencia del diagnóstico, sino la adherencia terapéutica, que es tan importante. Hoy día atendía a una pareja de padres que tenían al niño, a su hijo, con un diagnóstico igual oncológico recién, y él, cuando me llamaron, me dijeron la pregunta, ¿no? Cosa que me pareció interesante, porque era, estamos buscando una psicooncóloga. Entonces, porque su médico le había pedido que buscaran a una psicooncóloga. Y me pareció importante porque, bueno, da la casualidad que nos íbamos a encontrar hoy, veníamos para establecer acciones, para establecer retos, para establecer oportunidades, y creo que esa es una oportunidad. Cuando nuestros compañeros de equipo, cuando nuestros pacientes, cuando la comunidad científica comienza a visibilizar las especialidades en psicología. El otro día me preguntaba igual un compañero, un oncólogo más bien, y me decía, ¿hay neuropsicología? Y le decía, nunca he escuchado, me decía él. Y yo le digo, pero por supuesto, en psicología hay varias especialidades. Y él me dice, es que yo solamente pensé que había psicooncología. Y era porque de pronto, bueno, ya nos conocemos, y entonces será que trabajamos juntos. Pero miren qué importante es, y esta es una oportunidad enmarcada en una base teórica que nos permite reforzar competencias en saberes, conocimientos,
en habilidades, que es el hacer, poner en la práctica esos conocimientos, y lo que decía Mari, en actitudes. De nada sirve saber mucho y saber aplicar si uno no tiene el ser o a veces el estar, que tiene que ver con las actitudes y con esas habilidades personales y recursos personales para fortalecer la relación con el paciente, con la familia y con los equipos. Quizás porque nos dijeron que eran 45 minutos, Mari, ¿cuáles son las oportunidades entonces desde el lado, antes de entrar a retos, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que podemos encontrar desde el lado de nosotras? ¿No crees tú? Una podría ser esta, ¿no? Que haya brindar una información significativa al paciente para que puedan considerar de pronto nuestra intervención como parte de los protocolos o en las estructuras de intervención terapéutica. No lo sé, quizás esa. Otra es que con nuestra intervención podemos identificar también indicadores que son importantes, indicadores depresivos, ansiosos o de distrés. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes a su médico le dicen estoy bien, pero en realidad es porque quieren que el médico le diga perfecto, ponte tu parte, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, las oportunidades que quizás tú puedes encontrar desde esta línea de la aplicabilidad de tu experiencia. Algo importante que tú, y lo voy a hilar con lo que tú estás diciendo, porque ya has abarcado las oportunidades que tenemos. Algo que me queda muy claro es que tenemos que hacernos camino, ¿ok? El hecho de que este paciente te diga, estoy buscando una psicooncóloga, un paciente que tenga clara cuál es la diferenciación en la herramienta o en la metodología que va a usar un psicólogo y un psicooncólogo, ya de por sí eso es una oportunidad. ¿Por qué? Porque se está dando que, como te lo dice tu compañero, o sea, existe neuropsicología, o sea, la neuropsicología es más antigua que la psicooncología. Entonces, muchas veces el propio profesional del equipo, hablamos de médicos, enfermeras, no sabe lo que el psicooncólogo hace. No acude a él porque no tiene el conocimiento de cuál es la función. Nosotros podemos estar hasta en un procedimiento médico, como puede ser una punción medular en un niño, para que ese niño calme su ansiedad, no tenga tanto miedo, explicarle, darle información que probablemente el médico se la dé de otra manera, se le explique, pero el psicólogo tiene herramientas, el psicooncólogo tiene herramientas para que acompañemos. Yo recuerdo en la práctica, y siempre lo digo en mi trabajo, en la práctica que yo tuve cuando estuve haciendo la especialización en otro país, en España, cuando se daba el diagnóstico a un paciente oncológico, estaba presente el psicooncólogo. ¿Cuán importante era que el psicooncólogo estuviera en ese momento para poder abordar al paciente? ¿Y quién lo permitía? El médico. Entonces, yo considero que una de las oportunidades que tenemos es que como profesionales de la psicooncología, profesionales que se están formando, podamos vendernos. Vender me refiero a ofrecer con exactitud nuestros servicios y qué es lo que hacemos, en qué podemos ayudar, con ciencia, como dice Marilyn, con saber, con la academia detrás mío, ¿ok? Y decirle al profesional que forma parte del equipo, oye, yo puedo ayudarte en esto, no puedo ayudar, puedo intervenir en esto, puedo hacer el otro, puedo apoyar a que tu paciente se adhiera al tratamiento, podemos hacer muchas cosas que están dentro de nuestra competencia y que por azares muchas veces nos han quitado o nos hemos dejado quitar en algún momento, ¿ok? Entonces, una oportunidad es darle a conocer a los profesionales del equipo nuestro trabajo, y otra es las comisiones o las asociaciones de pacientes, llegar a las asociaciones de pacientes en donde ellos puedan conocer también el trabajo del psicooncólogo, porque de ellos también va a depender que puedan exigir en sus establecimientos, oiga,
póngame un psicooncólogo, y los establecimientos de salud puedan formar a los psicólogos que están ahí en, pues, qué sé yo, en cursos de posgrado en psicooncología. Yo creo que esa es una oportunidad que podríamos aprovechar tanto en el ámbito del equipo médico como en los propios pacientes, ¿no? Es como es un reto oportunidad, creo yo, Mari. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, lo veo en esa misma línea de estructurar y organizar equipos de investigación, si vamos jalando un poquito todo, de unir esta actividad académica con lo asistencial, porque a veces no siempre hay gente maravillosa realmente, compañeros nuestros que hacen investigación, pero es como que quieren pasar una prueba y no terminan conociendo al paciente. El hecho de unir estos esfuerzos generaría llevar la academia con lo asistencial y establecer, creo que, mejores interpretaciones de una realidad oncológica que no siempre solamente debe estar mirada por el diagnóstico, porque los diagnósticos van a ser exactamente los mismos aquí y en otra parte del planeta. Los esquemas de tratamiento que son autorizados y están que ya están planteados, los van a hacer aquí y en otra parte. O sea, en realidad hay gente, compañeros nuestros, que están extraordinariamente muy bien formados y siempre se capacitan. Entonces, en esa misma línea, nosotros tenemos que reconocer la importancia de estructurar estos equipos en esa línea de investigación en psicooncología y cuidados paliativos psicológicos con una formación quizás ahora sincrónica y que nos permita fortalecer adicionalmente, creo que la base científica, esta base teórica, esta aplicabilidad, esta actitud que debemos de tener como equipo de apoyo dentro de del sistema de salud. Otro creo que es un reto, Mari, es el reconocer, evaluar también nuestras competencias digitales para disminuir las brechas, quizás demostrar esto que decías, ¿no? La importancia de la atención y cómo genera, incluso si tuviéramos que poner en costo-beneficio nuestra atención en psicooncología con el paciente y la familia, que va a ir disminuyendo también los riesgos asociados a factores de presentación o de amenaza de algún cuadro psicopatológico más complejo también. Así que creo que los retos pueden ir en ese trabajo profesional con altas competencias, si es que lo miramos desde ese lado. ¿No te parece? Sí, también veo que, bueno, con la experiencia yo he visto, por ejemplo, ahora se está dando que el cáncer se está volviendo una enfermedad crónica, ¿ok? Y hay tratamientos que alteran al paciente la calidad de vida, se ve obligado a hacer un paréntesis en su vida, en su rutina, algunos se cronifican, se pasan muchos años con terapias muy agresivas que producen alteraciones tanto en su imagen corporal, cambios emocionales, sintomatologías desagradables, con los que tiene que aprender a vivir, Marilyn, con los que tiene que probablemente insertarse a la sociedad, insertarse laboralmente, con los que tiene que volver a tomar su rol perdido. Y yo creo que un reto es que este psicooncólogo se haga, no necesario, pero sí buscado para que este paciente no esté solo en todo ese transcurrir, porque a veces creemos que es el diagnóstico, los tratamientos y ya el paciente, hasta el propio paciente cree que ya se acabó la atención, el acompañamiento, y creo que un reto es hacerle ver al paciente que ese acompañamiento para que todo ese proceso de reinserción y de cronificación de su enfermedad, porque algunos se cronifican y viven con estos tratamientos, pues tiene a la mano el psicooncólogo que lo puede ayudar, ¿no? Que a veces un paciente me decía a mí que vino después de 2 años, ya que ya estaba de alta, yo pensé que ya estaba bien psicológicamente también, doctora, me decía, porque ya terminé mi tratamiento, el doctor me dio de alta, solo entré a controles, pero cuando fui a trabajar,
me di cuenta que necesitaba nuevamente un acompañamiento psicológico. Entonces, el que estemos presentes en todas estas etapas y que el paciente lo identifique, no como una dependencia al profesional, sino como ese acompañamiento que necesita, creo que es un reto. Es un reto el poder darle esa información, psicoeducación, como le queramos llamar al paciente y también al médico. El médico le dice, está de alta, ya, usted haga su vida normal, tal, pero a ver, pues, ¿cómo empiezo a hacer mi vida normal, no? ¿Cómo me voy a hacer a la normalidad? Y el paciente se lo cree y siente que puede hacerse la vida, ¿no? Pero a veces algunos, no todos, ¿no? Necesitan ese acompañamiento psicológico. Y yo veo que por ahí sería un gran reto que ese paciente pueda recibir esa psico-oncología, esa especialización, ese acompañamiento. Y para eso tenemos que formar a más psico-oncólogos, porque si no, pues somos muy pocos en el Perú, creo yo, ¿no? Pensaba, Mari, en pacientes que a veces recién en la consulta dicen, no quiero volver a trabajar. Y era tan difícil decirlo al médico, decirlo a su familia, porque todo el mundo le dice, qué bueno, ya puedes volver a tu vida normal. O de repente la otra parte, por ejemplo, como reto, ¿saben qué es? El visibilizar la importancia de la sexualidad. ¿Por qué? Yo he tenido 2 pacientes, justo mujeres, con las que trabajé justo sexualidad, unas sesiones muy bonitas, pero una de ellas terminando me decía, gracias, y me hacía así, ¿no? Y me decía, mi esposo te va a agradecer, o sea, no solo ella, sino ella decía, ¿por qué? Porque a veces aparece estos cuestionamientos sociales de tienes cáncer, ¿cómo vas a estar pensando en la sexualidad si tienes cáncer? Entonces aparece este bloqueo hacia el hecho de poder pretender solo comenzar a mirarse de manera introspectiva, comenzar a reconocerse en sus propias necesidades, en sus propios deseos personales, en querer, incluso antes de volver a la normalidad laboral, en querer reconocerse en sí misma, que no es tan fácil, por ejemplo, establecer un vínculo con una muy buena pareja, pero incluso no es tan fácil mostrar su desnudez. Creo que eso también nosotros lo trabajamos en la formación, y por cuestiones de tiempo, Mari, no sé si hay algo más, pero quiero de repente, mientras tanto, pasarles el encarte que Claro, tenemos. pásalo mira, sin proponernos en el conversatorio, hemos hablado de casi todo lo que se enseña en los módulos de psico-oncología, el curso del programa de especialización en psico-oncología. Que es el 4.º grupo ya. Exacto, que ya vendría a ser la 4ª promoción. Y sin proponérnoslos, lo hemos planteado. Realmente todos estos temas se enseñan desde la prevención, desde el diagnóstico, la parte médica, y pueden ver la malla curricular que están en los módulos, pero los que han estado escuchándonos pueden ver que en resumen, pues queremos enseñarles lo que probablemente se hace en 2 o más años en ese tiempo, para que estén dotados de estas herramientas, pero siempre con la consigna, siempre, de que me tengo que seguir capacitando, ¿no? Me tengo que seguir formando, porque el mundo cambia. Miren, ahora nos tenemos que capacitar en cómo poder dar una consulta, pero de excelencia, a través de verme en la pantalla, a través de poder leer el lenguaje corporal que me dé la pantalla, a través de poder hacer pues preguntas claves a través de la pantalla, que muchos de los pacientes te dicen, no me gusta estar detrás de la pantalla, ¿cuándo reinicias las sesiones presenciales? Y muchos de ellos te lo dicen así, pero bueno, hay que tomar estos nuevos retos, porque probablemente vamos a tener mucho tiempo en el que estemos de esta manera, ¿no? Y el paciente y el profesional de algún modo se va a tener que adaptar. Esa es otra de las cosas, la adaptación a todo este mundo volátil que está pasando, añadido a su propio diagnóstico, ¿no? Entonces, pues miren, para cerrar yo, porque yo hablo mucho, hemos
tratado como que todo en la malla curricular en 45 minutos, pero esto es más amplio, ¿no, Mari? Y es apasionante. Acá nos preguntan, bueno, nos dicen que van a tomar el curso. Lenka, bienvenida. Catherine nos dice que las clases son sincrónicas, de todas maneras, sí, estamos en vivo y en directo, así como en este momento, y además la clase en la universidad es muy rigurosa en que las grabaciones y el material, el alumno tenga acceso a todo el material que se puede compartir en ese sentido. Adicionalmente tenemos también compañeros extranjeros invitados para que puedan compartir con nosotros algunos temas que son importantes dentro de todo ese recorrido que hemos visto desde la psico-oncología como prevención, promoción de la salud hasta esta etapa al final de la vida con el duelo. Si nos damos cuenta, hemos intentado mirar a la psico-oncología en todo este recorrido, ¿no? De manera transversal. Y de pronto pueden hacer algunas otras consultas que seguro que desde la escuela, desde posgrado, desde la unidad, van a ir dándoles respuesta de manera personal a sus inquietudes, de repente a los tiempos también. Sí, la asesora educativa es Nadiuska Calderón. Quiero desde nuestro lado, Mari, también agradecer a Claudia Arispe, que es la coordinadora general de todo el bloque oncológico, donde hay otras especialidades también en el bloque. Muchas gracias por habernos acompañado. Claudia, te damos el pase a ti y ya nos estarán comentando también para que podamos reunirnos ya e iniciar, como quien dice, la formación. Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Más bien, muchas gracias a ustedes, Marilyn y Marianela, por tan interesante conversatorio, que en realidad los 45 minutos se han ido rapidísimo, nos han dejado a todos enganchados, y definitivamente es algo que vamos a poder ver en el programa de especialización. Así que muchas gracias a ustedes siempre por la apertura. Y bueno, bienvenidos a todos los que se matriculen. Ya las matrículas las pueden ver con la señorita Nadiuska o todos los demás datos en cuanto a la postulación. Nuevamente, muchas gracias, Marilyn y Marianela. Y bueno, gracias a ti. Buenas noches. Licenciada, noches. disculpe que la interrumpa. Aquí le dejé en los mensajes mi número telefónico. Ya soy la asesora Nadiuska Calderón. Vamos a tener el programa de psico-oncología el 9 de octubre. Quiero hacer esa pequeña presentación para los interesados. Tenemos vacantes a la fecha. La duración del programa son 4 meses. La modalidad actualmente es 100% virtual. Las clases, los horarios son flexibles, clases semanales, los días sábados de 8 a 11. El costo de inversión es un costo de 2.300. Tenemos convenio, facilidades de pago, financiamiento de 4 meses. Tenemos convenio con instituciones como el MINSA, Salud, ya que le puede referir un costo más bajos. Le dejo el link de la información completa del programa, de los módulos que han explicado las doctoras a cargo, y le dejo también mi número telefónico, que es 977-563-885, para que se pueda contactar conmigo directamente. Si desean dejar sus números, también lo pueden dejar su correo para que nos podamos mandar la información directamente. Bienvenidos y gracias por compartir este tiempo con nosotras. Gracias, doctora. Excelente presentación. Muchas gracias, Nadiuska. Gracias, Claudia. Nos vemos entonces. Cuídense. Gracias a ustedes. Cuídense Un abrazo mucho. para ustedes. Cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.